sí. Bueno, entonces, iniciamos grabación. Primer unidad de negociación. Día 14 del 11, casi 15. Hemos visto la definición básica de negociación, que después nos encargo volverla a repasar porque no quedó grabada. Vimos los distintos enfoques, que después igual vamos a ir viendo uno por uno en las próximas unidades. Y ahora repasemos un poco que el conflicto es cuando el vínculo o relación entre las partes está quebrado y ausente. ¿Por qué? Porque hay desacuerdos según principios, valores, puntos de vista, porque se sienten incompatibles, se perciben incompatibles. Es una cuestión de percepción. Porque si ustedes después avanzamos a la unidad del método de Harvard, van a ver que en realidad es una cuestión de posiciones y que los intereses pueden llegar a ser compatibles. Bien, ¿qué partes tiene el conflicto? Las personas, claramente, el proceso, que es cómo se desarrolla el conflicto, pero lo que nos interesa a nosotros en esta materia es cómo intentar resolverlo, la negociación en sí. Y el problema, que es el hecho de divergencia entre las partes, si lo relacionamos con una negociación, sí, avanzando un poco en las unidades, son las posiciones, el choque de posiciones es el problema, si se ponen a pensar. Y hay problemas reales, que es que la satisfacción de una parte impide a la otra acordar. Si vos te satisfaces, yo no voy a acordar, ¿me entendés? Porque tenemos un problema, un conflicto. Y los innecesarios son los que marcan las distancias entre las personas o grupos enfrentados. Que ahora, para que todos puedan seguir con la lectura, me voy a pasar al otro PDF a buscar un poquito más sobre conflictos, ¿sí? Y ya te paso a vos, Hago, la pelota para que hables de los paradigmas. Bueno, Denme un segundo. Los conflictos tienen distintas... Avancé un poco porque todo lo demás ya lo leímos. Fíjense, lo repaso rápido. Leímos la definición de conflicto. Inteligencia, esto es un poco que está descolgado, ¿no? Pero para la materia, ser inteligente significa poder generar creativamente distintas alternativas de solución para un conflicto o para una negociación. ¿Sí? ¿Qué habilidades tengo que tener para poder abordar un conflicto? Son 4. Manejar emociones. Nunca tomar emociones sin estar emocionalmente controlado. Es medio parecido a manejar las emociones. Saber escuchar siempre. Todo lo que sea necesario. No interrumpir. Hay que ser inteligente porque todo lo que el otro habla es información. Y saber manejar las señas y gestos. Dentro de eso, hay uno de los 4 acuerdos, que es que no hay que suponer nada. Ante la duda pregunta. Y eso es parte de saber escuchar. Es la sabiduría tonteca. Ya dijimos las partes de un conflicto. Y podemos aclarar que los conflictos son habituales en las relaciones interpersonales. O sea, más común en las relaciones interpersonales. Y dado que haya comunicación deficiente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no se relaciona esto con el método de Harvard? El método de Harvard que dice que uno de los elementos clave es la comunicación. A ver, los tipos no son estúpidos. Ellos dijeron, che, las personas suelen tener conflictos porque les falta comunicación. Listo. Tiene que ser uno de los elementos de nuestra negociación. Harvard la presenta su negociación como la mejor negociación que existe, digamos. Entonces ellos dijeron, che, si siempre el problema es la comunicación, uno de los elementos es la comunicación. ¿Ven cómo lo vamos relacionando? Ojalá fuera oral, si hacer que escrito esas relaciones no surgen. ¿Qué, bien. ¿Qué percepciones del conflicto hay? O sea, las distorsiones. Hay 5. La visión del túnel, que es básicamente cuando estamos hablando o demás, recordar un aspecto de la realidad y excluir el resto. O sea, centrarse en un detalle que se exagera o se distorsiona. Ponele, yo estoy toda la tarde hablando con el Santi y es re respetuoso y es re buen amigo. Y al final, en el medio de la tarde, al final, me dice, che, Julio, sos medio estúpido con esto. Listo. La visión del túnel. Me olvidé que estuvo toda la tarde siendo un gran apoyo, no sé qué. Me centro en que me dijo estúpido. Y como puede ser que me dijo estúpido y exagero y distorsiono y me voy a pelear con el Santi. ¿Sí? Ahí es donde aparece un conflicto. Con una visión del túnel.
Puede ser con una visión del túnel. ¿Con qué otra cosa puede ser? Con absolutismo y pensamiento dicotómico. Es tendencia a percibir la realidad pasando de un extremo al otro, sin considerar posiciones intermedias. Por ejemplo, el Santi, bueno, siempre lo ponía el Santi de ejemplo. Él es un amplio liberal. Toda la vida me lo ha expresado, desde antes que existiera mi ley incluso. ¿Cierto? ¿Qué pasa si él un día viene y dice, che, yo creo que habría que ayudar un poco a los jubilados? Listo, yo, absolutismo y pensamiento discópito. El Santi se volvió socialista y no puede ser, pasó de un extremo a ser socialista. ¿Se entiende? Tomo una pequeña cosita y lo llevo al extremo. ¿Cómo? Ah, sí, sí, literal. Fatalismo. Percepción de falta total de control sobre los acontecimientos que se viven. Genera fuerte tendencia a la pasividad, el desánimo y el pesimismo. Muéstrame un ejemplo usted, porque no se me ocurre ninguno. Fatalismo, percepción de falta total de control sobre los acontecimientos que se ven. Genera fuerte tendencia a la pasividad, el desánimo y el pesimismo. Es como inseguridad ante como las cosas que pasan, es como que te esperás a ser reactivo en vez de proactivo. O capaz puede ser ponerle cuando se da que una persona toma un posicionamiento como más fuerte y es como que ahí nomás perdés el control, como que, ay no, ¿qué pasó? El chabón ahora está más fuerte y ahora qué hago, qué digo, como que perdés el control ahí nomás, o sea, ante una reacción O tenés miedo. como tú de la otra parte, claro, es como que perdés el control por no saber cómo actuar ante esos cambios, ¿me entendés? Claro. Por eso dice falta total de control sobre los acontecimientos que se viven. Sea la situación que se dé, como que si no es como vos decías, si se descoordina o algo pasa, algo sucede, vos nomás perdés el control porque no lo tenías pensado. Bien, sí. Confusión de los pensamientos y emociones con la realidad. Tendencia a creer que lo que pensamos de la realidad es la propia realidad y lo que sentimos como verdadero realmente lo es. Y bueno, se relaciona mucho. Como yo decir, bueno, lo que yo estoy sintiendo sobre las opiniones políticas del Santi es lo que realmente es. Y no, a mí me da la impresión de que se hizo socialista, pero él en realidad simplemente tuvo una opinión aislada sobre un tema social. Pero yo confundí mis pensamientos y emociones, porque no sé, estaba sensible ese día, con la realidad. Es parecido, ¿viste? Todos se relacionan. Interpretación exagerada de la conducta de los demás. En situaciones de conflicto se perciben como intencionadas y negativamente dirigidas hacia uno mismo. Estamos en un conflicto, ¿no? Estamos peleados. Vos levantás un poquito la ceja, ya está, me está haciendo burla. A mí me está haciendo burla, se dirige hacia mí, es obvio que me quiere provocar, quiere que nos peleemos, así yo quedo como el malo. Eso sería la interpretación exagerada de la conducta de los demás. Los tipos de conflicto, que recién solo lo mencionamos, es importante saberlo. Tenés conflictos reales, imaginarios e inventados. Los conflictos reales vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, y son reales. Es bueno, la inflación se fue al carajo. Estamos teniendo un conflicto porque no podemos pagar los 600 euros de, no sé, del negocio que queríamos armar entre los tres. Es un conflicto, no que no nos peleamos entre nosotros, pero tenemos un conflicto en general. Un conflicto real. Conflicto imaginario. Derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflicto no existe la voluntad por parte de las partes. Yo pienso que la hago, ya no me quiere como amigo, entonces creo un conflicto imaginario que tenemos entre los dos y claramente no hay voluntad por las partes porque es imaginario de mi parte y no existe el conflicto. Entonces María María, escúchame, la hago, no entiende. No va a tener voluntad de resolver algo que para ella no pasa. Y yo no tengo voluntad de resolverlo porque me lo inventé yo. Pero es que es una consecuencia ¿De qué? de la distorsión. Perfecto. Quería que alguien me dijera esa relación. Repetilo. Es como una consecuencia de las distorsiones.
Perfecto. Quería que alguien... Ah, se repetía lo mismo. Bien. Como el Dueñas, pero de boludo. ¿Cómo era el de los Backyardigans que decía arena rosada, arena rosada? Sí, no sé. Sí, sí que Oh, que sí. era tiene un meme de eso, seguro que Chorro estaba repitiendo la misma palabra. Y los conflictos inventados, porque una cosa es lo que yo me imagino y otra cosa es lo que yo invento. ¿Por qué hay diferencia entre lo que imagino y lo que me invento? Son parecidos a los imaginarios, pero la diferencia es que existe una intención por parte de uno para sacar un beneficio. O sea, acá yo miento a propósito. Mira, no, voy a decir que la Agostina no quiere ser más mi amiga para que el Santi se compadezca y no sé, y me lleve a tomar helado. ¿Ven que hay una diferencia entre imaginar e inventar? La imaginación viene de, no sé, la inseguridad, interpretación. La invención viene del interés de querer sacar un provecho malicioso, manipulado, ¿sí? Bien. Ahí están los tres tipos según si son verdad o no. Ahora, según los participantes, este es mucho más fácil. Tenés el intrapersonal, que es dentro de la mente del individuo. Eso ya es como más meterse en comportamiento organizacional, ¿no? Tener una crisis existencial, sentir una crisis facultativa, o sea, dentro de una sola persona, no hay dos partes. Acá no podemos hacer una negociación, salvo que uno negocie consigo mismo. ¿Qué podría pasar, en el espejo? No lo descartemos. La interpersonal es la que nosotros abordamos en esta materia. La de dos personas o una persona y una organización, pero normalmente la organización tiene un representante, negocian, o sea, tienen que interactuar. Esa es la interpersonal. Intragrupal, miembros de un grupo o equipo. Dentro del grupo, fíjense, un problema, porque estamos con conflicto, ¿no? Todavía no estamos en negociación. Un conflicto entre el Santi y yo sería un conflicto interpersonal, porque es entre dos personas, e intragrupal, porque es dentro de un equipo, por el momento. Bien. Intergrupal se da entre grupos y es muy destructivo. Es como que todos nosotros nos peleemos con el grupo del León. Bueno, no, porque ahora ustedes han sido... Bueno, todos nosotros nos peleemos con el grupo del Marcos. Ay, qué gana de cagarlos a trompadas. Igual eso es canon. Sí, sí. Y encima lo estoy grabando y va a quedar en YouTube público. Sí que me dijiste un conflicto intergrupal canon. Sí, no, tenemos que tener cuidado, chicos, porque yo después les subo, les voy a mandar el link de YouTube. Pero bueno, no, el algoritmo no se lo manda a nadie más. Pero bueno. Después, según el contenido, tenemos conflictos relacionales entre miembros de una familia, amigos, pareja. Tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo? Cuando rindamos borrando. Conflictos de intereses. Estos son los que más nos interesan en la negociación. Porque es cuando hay motivaciones y necesidades de cada persona con los recursos presentes del momento. Por ejemplo, quiero más dinero y vos sos el dueño de la empresa y no me querés dar más dinero. Es lo que el fuerte en lo que nos centramos en esta materia. Sí, Julio, perdón, pero ¿seguro estás grabando? Porque a mí no me parece que estás grabando. Estoy usando una aplicación, la que uso para grabar mis clases. Pensé que estabas grabando conmigo. No, si yo ahora estoy con todo el pute, si tengo la aplicación, tengo la webcam, el micrófono, Listo. lápiz y papel, el lápiz virtual. Qué bien, Sí, sí, tuve que hacer mucha inversión, pero bueno, hay que gastar plata para ganar plata, diría. Exacto. Sí. Bien. El de ética y valores son los que pasan mucho con los temas culturales, el entorno. No los vemos mucho en esta materia, ¿sí? Los de liderazgo y poder sí podrían ser un poquito más. Porque es los que tienen que ver con, bueno, afecta el rendimiento y salud de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso del sindicato, cuando lleguemos a estudiarlo, con el Santi ya lo tenemos refresco, pero vos cuando lo veas vas a ver que los líderes sindicales, además de tener intereses monetarios y de... También tenían un interés de mantener su posición fuerte como el líder de los trabajadores. Ahí había un pequeño conflicto de liderazgo y poder, además de un conflicto de interés.
Y los conflictos de personalidad ya son muy de sociología y de comportamiento organizacional. Tienen que ver con chocamos por los rasgos y cualidades que tenemos como personas. No los vemos tanto en esta materia. Porque acá no me interesa si fulanito es negro, blanco, homosexual, bisexual, heterosexual. Lo que me interesa es que yo soy un empleado, él es un empresario, quiero, no sé, quiero un aumento, o soy un empresario y él es otro empresario y quiero hacer una fusión. Eso es lo que nos centramos en esta materia. Bien. Ahora sí, Agos, ¿podés por favor seguir leyendo el paradigma? Ahora vamos a seguir leyendo paradigma colaborativo versus confrontativo. Entonces ahí lee todo eso en el Word y después terminamos en el otro archivo y ahí terminaríamos toda la unidad 1. Bien. Paradigma colaborativo versus confrontativo o competitivo. En una negociación colaborativa hay una forma conjunta de solucionar conflictos. Negociación basada en principios, o sea, ganar, ganar. Los participantes suman a un valor en conjunto, el objetivo es lograr acuerdos, existe confianza entre las partes. La información suele ser objetiva y cierta, o sea, no hay subjetividad y que cada uno se base en las creencias y pensamientos de propio. Sí. Y luego se busca agrandar la torta, o sea, no ceder, sino agrandarla para que cada vez haya más beneficios para ambos. Luego, a diferencia, en la negociación confrontativa o competitiva, la negociación se basa en posiciones, o sea, una negociación distributiva. Los participantes son adversarios, el objetivo es la victoria de todas formas, o sea, la victoria de una parte y por ende la otra parte sale perdiendo. Las partes suelen desconfiar del otro, la información es más bien subjetiva e incierta y el objetivo es lograr el mayor beneficio. Lo importante es escuchar. A veces los conflictos se resuelven escuchando. Bien. Luego, sistema tradicional de resolución de conflictos, causas de no acordar, estrados judiciales, costoso, mucho tiempo, ver cuál. Bueno, me chupo un huevo. Vuelvo al PDF para Sí, está más bonito. repetir un poco la definición. Entonces, la negociación colaborativa es una herramienta de gestión de conflictos. Aborda los conflictos de manera creativa, indagando en los intereses de todas las partes y trabajando para que el acuerdo que se obtenga satisfaga esos intereses y enriquezca la relación en el futuro. O sea, crear una relación a largo plazo. Y la confrontativa aborda los conflictos, pero más bien de manera agresiva. No busca el acuerdo, o sea, no busca solucionar el conflicto, sino como buscan generar mayor crédito para ellos mismos, sin importar los intereses de la otra parte. O sea, para ellos esa forma de gestionar el conflicto, salir ganando. Entonces, un sistema alternativo de resolución de conflictos, bueno, creo que es el mismo en ambos cuadros, así que voy a leer el del PDF que se ve más lindo. Sí, sí. Entonces tenemos sistema alternativo de resolución de conflictos. La parte de la negociación expresamente voluntario, la mediación lo mismo, expresamente voluntario, el arbitraje lo mismo, y en el proceso judicial es obligatorio. Luego, en las negociaciones suele ser más directo, las partes negocian entre sí. En la mediación el tercero facilitador neutral. O sea, el mediador lo único que hace es escuchar a ambas partes y luego tratar de que ambos lleguen a un acuerdo. O sea, no aconseja, simplemente escucha y trata que ambos lleguen a un acuerdo entre sí. Luego el arbitraje, a diferencia del mediador, acá sí creo que el árbitro como que aconsejaba y trataba de dar su opinión en base a las propuestas de ambos y ayuda a llegar a un acuerdo. Es un árbitro privado, unipersonal, colegiado. ¿Qué pasa, Mati? Un segundo. ¿Qué pasa? ¡Mira, cumple la Yuyu! ¡Ay, perdón, es el cumple de mi Yuyu! ¿Qué mierda? Un yuyo. 16, cumple mi perrita.
Ah, sí, tenemos que pensar El también Yuyo, digo yo, el claro. cumple del Cardo, pensé, no sé. Ay, mi amor. Encima del Yuyo, yo que tú me para Ay, regalar la mi fiesta. amor. Sí, sí, podía ser una maceta, una cosa así. Excelente. Y Polonia, te amo. Te amo. Te amo, te amo. Ya después te voy a dar más besos. Buah, sigamos. Cuando Entonces, quieras, ¿no? el árbitro es privado, puede ser unipersonal o colegiado, y el proceso judicial es el tercer neutral del juego. O sea, si ya el árbitro no llegó a un acuerdo, entonces ya se pasa a un proceso judicial. Realmente ya es como última opción en caso de que las cosas se pongan picantes. Luego, en la parte de la negociación, eh, los costos suelen ser acordados por las partes, o sea, por ahí lo que una parte termina cediendo por el beneficio de la otra, o como todo lo que genere costo dentro de la negociación es acordado entre las partes. Ahora, la mediación, el costo del mediador está a cargo de las partes, el arbitraje, costos menores a cargo también de las partes, y en el proceso judicial los costos suelen ser más elevados porque justamente como que ya es la última etapa a la que uno busca evitar llegar. Entonces los costos suelen ser más elevados a cargo de las partes también, y mayor el perdedor. Aclaro, porque el que sale perdiendo en este caso en la negociación, además de hacerse cargo de estos costos elevados del proceso judicial, sale perdiendo en la negociación. Luego, dentro de la negociación se suele llegar a un acuerdo negociado. El mediador puede intervenir para llegar a un acuerdo como para un fracaso. El árbitro llegar a un laudo arbitral. Laudo arbitral se refería como a la decisión que toma el Sí. árbitro, según, ¿Ustedes han visto casos según, cerrados? sí, Bueno, eso no era la un doctora juicio Polo. real. Ella era una árbitro certificada legal. Entonces, la decisión que ella tomaba es un laudo arbitral. O sea, tiene el peso de una decisión judicial, solo que con otras condiciones. Pero su decisión es fija y no es que las partes dicen, ay, bueno, ya fue, no le hacemos caso. No, es obligatorio. Eso es un laudo arbitral. Menos peso, ciertas condiciones diferentes de una sentencia judicial, pero que la tienen que cumplir sí o sí. ¿Era verdad lo del doctor Polo? No, ella lo explicó. Habían casos que eran verdad y casos que eran otros ficticios, no. y ella nunca le decían cuál era cuál, para que siempre fuera auténtica. Ay, Por eso a veces se sentía que ella era la única que realmente era auténtica y los otros parecían actores mal pagados. literal. Bien. Bien, laudo arbitral y luego un proceso judicial es ya directamente la sentencia judicial. Lo que acuerde el juez, lo que se va a llegar, la decisión final. Luego en la negociación, el tiempo no lo controlan las partes, o sea, la negociación dura lo que tiene que durar, por eso es que se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. El mediador, los tiempos son cortos porque estimo que el mediador es cuando toma, o sea, el tiempo lo determina cuando toma la decisión, lo mismo el árbitro, y, o sea, se hace corta la negociación porque depende del mediador y el árbitro. Y el proceso judicial, tiempos largos no controlables, lo mismo. O sea, el proceso judicial va a durar lo que tenga que durar hasta que se tome una decisión final. Y luego en la negociación las estrategias suelen ser de ambas partes, suelen venir de ambas partes. En cuanto a la mediación, depende voluntad partes a acordar. Claro, o sea, el mediador, como dijimos, no toma una decisión, tampoco aconseja, ni decide, simplemente ayuda a las partes. Entonces depende de la voluntad de las partes el acuerdo que van a llegar. Luego en el árbitro, cuando ya interviene el árbitro, es su decisión final, o sea que las partes no definen el laudo, sino el árbitro. Y bueno, en el proceso judicial, las estrategias, ahí sí también intervienen las estrategias de ambas partes. Sí. Después, en una negociación puede ser semiformal, depende del contexto sí, depende del contexto y cómo se conocen ambas partes. Semiformal, el mediador tiene que ser formal, el proceso, luego un árbitro semiformal y un proceso judicial formal. Luego una negociación, el acuerdo final es el que llegan entre ambas partes, o sea, el acuerdo final es cuando ya ambas partes están de acuerdo con lo que se ha dicho.
En un mediador, acuerdo final o no, o sea, depende de si logró llegar a un acuerdo como a un desacuerdo, a un fracaso. Sí. Luego, en el arbitraje, el acuerdo final es obligatorio, o sea, se tiene que llegar sí o sí a un acuerdo cuando interviene un árbitro. Ahora, en un proceso judicial, la sentencia es obligatoria, es apelable. Luego, bueno, en una negociación los temas son variados, o sea, se puede tocar varios temas. Luego, cuando interviene un mediador, suele ser por temas específicos, legislados, o sea, en base a leyes. Luego, el árbitro sí puede intervenir cuando son diversos temas que se tocan en la negociación. Y en el proceso judicial también se pueden tocar diversos temas en una misma negociación, pero tienen que ser judiciables, o sea que el grado, la gravedad de la negociación, que no se puede llegar a un acuerdo, es cuando intervienen los procesos judiciales y por ende los temas. Y bueno, en una negociación finalmente suelen utilizarse métodos y estrategias para negociar. Cuando interviene un mediador, como también un árbitro, no existen las estrategias, simplemente se escuchan ambas propuestas y bueno, ahí interviene cada parte Sí. según la posición que ocupa. Y luego en un proceso judicial, el proceso judicial determinado, o sea, se determinan cómo se va a negociar, cómo van a hablar las partes, qué van a decir, y ahí en base a eso es que se desarrolla el proceso. O sea, no hay mucha libertad de expresión. Bien. Lo último de esta unidad, que a mí me parece repasar, ¿por qué la mediación no es una negociación? El mediador no es un negociador, es un facilitador del proceso, no participa, él solo influye en las personas y hace más fluida la comunicación. En otras palabras, la mediación lo que hace es apoyar para inducir a las personas a que ellas negocien. Por si quisieran explicar la diferencia entre una mediación y una negociación. Además de todo lo que ya leímos. Perfecto. Bien. Perfecto. Con esto, ¿alguien quiere aportar algo más del o unidad barra capítulo 1 antes de que corte la grabación? Para Santi. mí, con lo dicho, está. Muy bien. Bueno, voy a cortar la grabación para que quede ya todo el capítulo 1 analizado por por Agostina, Santiago y su servidor.